He visto tu poder, oh Dios del cielo. Me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy, Señor, por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros, yo iré. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 28 de mayo. Estamos contentos nuevamente porque en tu ministerio, ante toda circunstancia, estamos llevando la palabra de Dios para que tú puedas escudriñarla en detalle y encontrar en ella a Jesús, el único que puede salvarnos. Hoy, una vez más, tendremos un tema súper interesante: el origen del mal. No comenzaremos sin antes orar. Así que te invito para que en estos momentos oremos. Padre bueno, Padre de amor y de bondad, aquí estamos nuevamente dándote gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Permítenos, oh Dios, escudriñar y entender cuántas hermosas promesas y conocimiento tú tienes para nosotros. Gracias, porque Jesús es el dueño de todo y a través de él, oh Dios, venimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy, como ya sabes, tenemos un tema súper interesante. Muchas personas se preguntan por qué existe el mal, por qué existen los desastres, por qué los pleitos, las discordias, las guerras. Y nosotros a veces pensamos que el enemigo de Dios, Satanás, no existe. Y le echamos la culpa a los hombres de todo lo malo que ocurre sobre esta tierra. Pues sí, en parte tiene razón, porque en nosotros, los seres humanos, está el mal. Desde que Adán y Eva pecaron, el mal es una semilla, es un virus que habita en nosotros. Lo heredamos de nuestros padres. La tendencia al mal, la tendencia a pecar, tendencia a desobedecer, tendencia a faltarle a nuestro Dios, al Creador. Esto no comenzó aquí en la tierra. El mal tiene un origen, pero no fue en Adán y Eva, el originador del mal. El originador del mal fue Satanás. Y hoy nosotros vamos a descubrir con la Biblia y con unos toquecitos de Elena G. de White cómo describe ella este suceso. Dios resolvió el problema del pecado con los antediluvianos por medio de agua. Dios destruyó la tierra. Dios destruyó el pecado que existía rampante sobre la tierra. La maldad, dice la palabra de Dios, era grande y Dios tenía que tomar acción.
Así que le dio a la raza humana un periodo de 120 años para arrepentirse de sus pecados. Pero sabemos por la historia que hemos hablado antes, que en 120 años solo Noé y sus 3 hijos con sus esposas y su esposa de Noé se salvaron. Un montón de animales obedecieron la voz de Dios para entrar al arca, pero los demás seres humanos o murieron porque ya les tocaba por la vejez descansar en la promesa de que vendría un Salvador, y los otros murieron anegados en agua. ¿Por qué el destino de la raza humana tenía que ser así, cuando lo que debía hacer era obedecer? El mal, ese virus llamado pecado, viene ya en nuestra sangre. Se hace difícil no pecar. En el tiempo del fin, Jesús dijo en Mateo 24 que será como en los días de Noé, que no escucharon la voz de Dios. Se estaban casando, dándose en casamiento, en lujurias, en pecado, y no escucharon el consejo y el llamado de Dios a arrepentirse y salvarse en el arca. ¿Cómo eliminó Dios la maldad en aquel tiempo? Destruyendo la tierra anegada en agua. Dios ama al ser humano, pero el ser humano se vuelve portador del pecado. Y cuando no se arrepiente, el pecado se posesiona del hombre. Ahora, el tema hoy es el origen del mal, como puedes ver ahí arribita de mí. El origen del mal. ¿Dónde comenzó el mal? ¿Cómo Dios elimina entonces completamente el mal que aqueja a la raza humana? ¿Cómo Dios elimina el mal de raíz? Nosotros necesitamos entender primero dónde se originó este pecado, esto llamado pecado. Para muchos el origen del pecado y del dolor, como les dije, es porque no creen en la existencia de Satanás y piensan que el hombre es el que porta el pecado, claro está, como hablamos ahorita, pero que somos nosotros los causantes de nuestros propios males. Hay un culpable, hay un culpable, y eso es lo que nosotros necesitamos determinar hoy. Porque hay un culpable, tú y yo podemos ser eximidos del castigo. ¿Viste? Es interesante conocer quién es el verdadero culpable, porque en el medio estamos los inocentes que hemos caído en esa red, como Adán y Eva y nosotros. El verdadero originador del pecado, del mal, fue Satanás. La Biblia dice que no se explica cómo surgió esto en él, pero surgió. Muchas personas no creen que él existe, pero sí existe. El mal en Satanás existió primero. Dice, ver el mal, el dolor, la miseria, la desolación y la muerte, y no poder creer que esto ocurrió bajo el dominio y la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es algo inconcebible que en el reino de Dios, donde había paz, armonía, gozo y todo era obediencia total y adoración a Dios, ahí en ese lugar comenzó la semilla del pecado. El mal surgió en un ser creado. Las lagunas en cuanto a las supuestas teorías e interpretaciones de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado
oscurecen las enseñanzas de la Biblia y comenzamos a llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo. Un ejemplo, las películas de Disney, las películas de magia, las películas de terror, las películas de zombies, películas del cielo donde se van los muertos y allí habitan y desde arriba están mirándonos, películas que quitan la verdad de lo que es la muerte y lo que es la vida. Quitan la realidad de dónde originó el mal, quitan la realidad de que el mal nunca será bueno. Nunca. En alguna película presentan que el mal se vuelve bueno y los buenos son los malos. ¡Qué barbaridad! Debemos comenzar a estudiar nuestra palabra porque ella es la que nos ayuda a entender estos temas. Si es posible aún, engañará a quienes con estas teorías, a los escogidos, dice la palabra de Dios. Hay mucha claridad en la Biblia. Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Dios nunca dio una pizca de seña para que el mal surgiera en el corazón de este ser llamado Lucifer, o lucero de la mañana, o Satanás como lo conocemos, o diablo, que significa enemigo de Dios. El pecado es un intruso. Si lo vemos con los ojos, con claridad, es un intruso. Es como aquel que viene a robarte, se mete en tu casa y te sientes desnudo después que te han dejado la casa vacía o te rebuscaron tus gavetas. De pronto tú llegas a la casa y encuentras todo eso y piensan que alguien ha violentado tu privacidad. El pecado, de la misma forma, es este tipo de intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia ni en nosotros, ni en el mundo, ni en el cielo. No había razón ninguna para explicar en un lugar tan hermoso y tan pacífico, tan lleno de amor y de virtudes, que ocurriera de momento esta desgracia. Es algo inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que se da en la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado, no había paz y gozo en el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad de Dios, el Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo de Dios, era uno con el Padre eterno y uno en naturaleza, en carácter y designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Juan 1 del 1 al 3 nos dice con claridad que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es ese Verbo que estaba desde el principio creando con Dios todas las cosas. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que la palabra de Dios es clara cuando nos habla de Jesús. Hoy entramos en el tema del gran conflicto y comenzamos con el origen del mal. Hay un conflicto entre el bien y el mal. El bien viene de lo alto de Dios, del Padre de las luces. El mal de Satanás, el enemigo de Dios. Y por ser enemigo de Dios, también se ha convertido en enemigo nuestro. Hay un problema muy serio. Cuando todo esto comenzó, había armonía, dijimos ahorita. Lo que está bueno y es bueno en gran manera, se puede reformar, se puede arreglar algo que Dios dijo es bueno en gran manera. Se podría hacer lo mismo con el gobierno de Dios en el cielo, que Satanás quiso reformarlo, porque estas son las palabras que utiliza: reformar, cambiar, modificar. Estas son las mismas palabras que están utilizando hoy en día. Necesitamos reformarnos para salvar el planeta. Necesitamos guardar el día domingo para darle un día de descanso a la tierra. Y el día sábado, ¿dónde lo dejamos? Lo que es bueno y santo y creado por Dios no necesita reformarse. No necesita que ningún ser humano ni ningún ser creado lo quiera reformar. En el cielo ocurrió esto. Lucifer era el primero de los querubines, llevaba o ocupaba el cuarto lugar en el cielo después de Jesús. Él era el comandante de las huestes, de Jesús, el comandante de las huestes, y Satanás lo seguía en mando. Satanás era el que cubría, el primero que cubría el propiciatorio santo y sin mácula de Dios. Y no se sabe cómo entró la envidia en él cuando vio que Jesús, el arcángel Miguel, ¿sabes? Arcángel significa uno que es como Dios. Y en el cielo no hay nadie que sea como Dios, que el Verbo, Cristo, el que vino, el enviado. Así que él vio a este ángel que no tenía brillo como él, no tenía todas esas hermosuras que él tenía, que era hecho de piedras. Jesús era un ángel, un arcángel sin belleza para que lo pudieran adorar todos. Como cuando vino como hombre, sin atractivo alguno para que lo deseamos. Pues en Lucifer surge esta envidia, porque este ángel entró a la presencia de Dios. ¿Sabes? Dios ideó el plan de crear al hombre. Y allí ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablaron ese coloquio santo de cómo crear al hombre, a la tierra y estos planetas para que le dieran vida a este planeta que le estaba creando. Satanás no pudo entrar a ese concilio. Y esto comenzó a ebullir en él una envidia que no podía soportar. Quiero que busques tu Biblia y leas conmigo Ezequiel 28:12. Oh hijo de hombre, dice. Quiero ponerlo acá.
Dice, entona un lamento por el rey de Tiro. Y estamos ahora haciendo un tipo de Satanás. Y dile que así ha dicho el Señor Jehová a este que es un tipo de Satanás, porque a Satanás es a quien se quiere dirigir. Tú eres un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Miren qué tremendo cómo Ezequiel describe esto que está viendo. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas. Miren cómo él se veía y la envidia que sintió cuando vio en este ángel sencillo entrar a la presencia de la gloria excelsa de todo el universo, del Creador Dios Padre. Dice, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilio. Y para completar, oro. Y dice, y de oro era la hechura de tus encajes, de su traje, de esa hermosura que le hicieron. Tenía encajes de oro y sus engastes, los detallitos más finos, en el día que fuiste creado, fueron preparadas. Versículo 14. Cuando fuiste ungido, fue ungido por Dios para una labor específica. La palabra ungido es apartado, separado, igual que santo. Santo es apartado, separado para algo, un uso sagrado, santo por Dios. Cuando fuiste ungido para esa labor especial que era para ser querubín, y te puse junto con los querubines protectores, esos querubines que mueven, según Ezequiel, el trono de Dios y que saben para dónde Dios se va a mover antes sin tener que decírselo. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. ¿Por qué piedras de fuego? Muchas personas ven a estos personas que caminan sobre piedras de fuego. No, no, no. Piedras de fuego porque el trono de Dios tiene todas estas piedras y especialmente zafiro. Es su trono es de piedras preciosas y como Dios es fuego consumidor, así que estas piedras se ven encenderse por sus pies, porque ese es su trono, su asiento, y Dios es fuego consumidor. Así que él estaba allí a los pies de Dios, el creador. Allí, por eso es que se menciona, estabas entre las piedras de fuego en el santo monte de Dios. Versículo 15, eras perfecto, pasado. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio, ¿sabes? Cuando Satanás comenzó a sentir envidia, comenzó a vender entre los ángeles la teología falsa de que Dios era injusto, de que como él tan lindo y tan hermoso no podía entrar ante la presencia de Dios y Jesús sí, el arcángel Miguel sí podía entrar. Como él no. Así que comenzó a hacer comercio y contrataciones para crear violencia en el cielo. Y dice, y pecaste. Y por eso, estas son las consecuencias del desvío, de la desobediencia. Dice, y por eso te expulsé del monte de Dios. Y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Otro tomó su lugar.
Gabriel, otro ángel poderoso, ahora ocupa ese lugar que él dejó, un leal súbdito de la corona. Qué lindo, ¿verdad? Tu corazón, versículo 17, se enalteció debido a tu hermosura. Ser guapo y hermoso no es malo. Enaltecerse es malo. Creerse más lindo que todos es malo. Pensar que por tu belleza puedes conseguir cosas es malo. Esto le ocurrió a Satanás. Quizás sea mejor ser feo, pienso yo. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en la tierra, dice, y te he puesto como espectáculo ante los reyes. Este es el principio del origen del mal. Y el mal ha seguido su curso. No sabemos cuánto tiempo duró esta pelea y guerra por poder en el cielo de Satanás contra Jesús. Pero Ezequiel 28:6 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Cometió una blasfemia en el cielo. Se quiso pasar por Dios. Dios le dio una sentencia. Miren lo que dice Ezequiel 14:13-14. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto del monte, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. ¿Sabes? El monte de la asamblea es el monte de Dios donde se toma juicio actualmente sobre la raza humana, sobre ti y sobre mí. Versículo 14 dice, subiré. Esto es lo que decía Satanás en su corazón. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Es increíble pensar, como dijimos al principio, que en el cielo, en un lugar donde hay orden completo, pudo existir el origen del mal. En el libro Historia de la Redención de Elena K. de White, hay un detalle que me gustaría leerles de lo que ella vio en visión. Muy interesante. Dice, Satanás procura su restitución. Es la partecita donde después que él hizo revuelta en el cielo y trató de conquistar a todos los ángeles y casi se lleva a la mitad de los ángeles del cielo, pero Jesús y los otros ángeles buenos hablaron con ellos y les dijeron las consecuencias de su desvarío, así que se arrepintieron y Satanás conquistó una tercera parte de los ángeles del cielo, dice la Biblia. Dice que después que estaba en esta pugna, Satanás tembló al contemplar su obra, lo que le había ocurrido a él, cómo él se rebeló contra Dios, un ser maravilloso de amor y de ternura que lo había tratado de conquistar. ¿Recuerdan la historia de Caín? Cuando Caín y Abel crecen, ellos tienen que hacer su sacrificio y Caín trae de lo mejor de la tierra, porque él era labrador. Pero Abel trae lo que Dios pidió, un corderito. Y Abel era pastor de ovejas.
Caín pudo haberle pedido un corderito y habérselo pudo haber dado. Pero Caín se llenó de ira porque en su desobediencia quería que Dios aprobara su desobediencia y le quemara el sacrificio. Pero Dios pidió un cordero. Dios pide un día. Dios pide un 10%. Dios pide adorarme a mí. Dios pide no te inclines ante estatuas. Dios pide no tomes su nombre en vano. Dios pide guarda mi sábado. Y hacemos nuestra propia voluntad. Y Caín fue visitado por Dios. Dios lo visita y le dice, ¿qué estás pensando? ¿Por qué piensas esas cosas en tu cabeza? Arrepiéntete de ellas. Si no te arrepientes, vas a pecar. Y pecó. Caín mató a su hermano. Esta misma situación creó Satanás en el cielo. Y es lo mismo que trae el pecado. El pecado trae esto. El pecado trae separación de Dios y comenzamos a tomar decisiones en contra de Dios. Satanás tembló, dice ella, al contemplar la obra que había hecho, la disyuntiva, el problema que le había causado al cielo, a los ángeles. ¿Cómo él iba a ser un ser como Dios? ¿Cómo se le había ocurrido una cosa como tal? Dice que meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida la entrevista. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Dice ella, pero le dijo comunicándole la decisión de Dios que nunca más sería recibido en el cielo, pues este no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Había abusado de la bondad de Dios, como no pudo lograr que lo admitieran, en el cielo, montó guardia en la entrada misma del cielo para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir a Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión. ¿Ganaba algo Satanás en hacer caer a Adán y Eva? Sabía que su fin sería peor si lograba hacerlos caer en pecado. Pero tenía esperanzas de que Dios le perdonara la vida a él, puesto que había visto que Dios había puesto mucho amor en crear a esta pareja. Pero si Dios lo perdonaba a ellos al pecar, entonces lo tendría que perdonar a él también. Y sin pensar en las consecuencias de sus engaños y en lo que ocasionaría aquí en la tierra y en el Hijo de Dios,
llevó a cabo su plan personalmente de hacer caer a Adán y Eva. Y lo demás es historia. Génesis capítulo 3 comienza narrándonos el engaño de Satanás a través de la serpiente. La Biblia nos sigue contando los desvíos y caídas del hombre a través de la historia con el pecado. Satanás, por rebelarse contra el trono de Dios, fue expulsado del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, a nuestro planeta, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás ha sido sentenciado a muerte eterna. Apocalipsis 20:10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, por donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es que van a estar quemándose para siempre, es que el fuego es eterno, y el fuego del eterno es fuego consumidor. Si no, miremos Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra todavía no arden. Ardieron un tiempo y cesó el fuego, cesó el ardor y solo quedaron cenizas de ellos. Eso ocurrirá también con Satanás. Quedarán cenizas. Todos los que como él son rebeldes a las ordenanzas del orden del cielo y se rebelan contra el trono de Dios, también serán destruidos. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo necesito un Salvador. No responder al amor de Dios, no responder al amor de Jesús, no responder al llamado constante del Espíritu Santo a arrepentirnos de nuestros pecados, es un error muy grande. El Espíritu Santo trabaja con nosotros con mucho empeño. Satanás no quiere ceder su terreno. Él no quiere perderte. Quiere que tú pagues por tus propios pecados. En nuestro caso, cuando nos cegamos y no queremos escuchar la voz de Dios y queremos seguir rechazando al Espíritu Santo, eventualmente nos ocurrirá lo mismo que a Satanás. Seremos dejados a nuestro propio desvío y seremos culpables de nuestros propios pecados. ¿Qué haremos entonces? Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí, siendo yo tan vil pecadora.
siendo constantemente hacia el mal. ¿Cómo Dios pudo permitir que Jesús nos rescatara de tan grande consecuencia de muerte? ¿Sabes? El único que puede cambiar eres tú. Nadie puede ayudarte a cambiar, solo el Espíritu. El mal anda rondándonos constantemente. De nosotros depende que lo rechacemos. Necesitamos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Así como los ángeles advirtieron a Adán y Eva en el huerto del Edén de que este ángel había sido echado del cielo y que los iba a tratar de engañar, así como los ángeles fueron enviados a visitar a Adán y Eva en el huerto del Edén y le explicaron que no debían separarse y les explicaron que debían estar claros en la obediencia a Dios y que Dios no los iba a obligar a servirle, que su decisión debía ser hecha por amor. De la misma forma, el Espíritu Santo nos habla a nosotros con amor y nos recuerda que es mejor obedecer a Dios, pero no nos obliga. Dios no quiere tener hijos obligados en el cielo. Es increíble porque podemos seguir las reglas de esta tierra, obedecer las leyes de tránsito, llevarnos bien con los vecinos, pero no queremos obedecer a Dios y sus mandamientos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, entonces Jesús nos dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo alabo a mi Dios porque pudo permitir que Jesús viniera a salvarnos. Necesitábamos un escape. El mal no es un invento del hombre, no lo es. El mal es un invento de Satanás. El mal surge en la mente de Satanás y es en la mente de Satanás que surge el pecado. No eres tú el primer culpable. No tienes por qué morir. El mal tiene su origen en Satanás. Necesitas venir a Jesús para poder entender su plan de salvación. ¿Qué desea Dios de nosotros? Ezequiel capítulo 18, versículo 32 nos dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues a mí y viviréis. Capítulo 33, 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo quiero hacerte un llamado en la noche de hoy. Quiero apelar a tu corazón para que puedas entender que fuera de Dios
no hay quien pueda salvarte. Solo Dios tiene la solución. Solo Dios tiene a Jesús para ti. Él puede salvarte. Él puede salvarnos. Busca a Jesús. Si tienes dudas o preguntas, escríbenos 334-354-4849. Dios tiene planes contigo. No permitas que tu enemigo, el enemigo de Dios, te hunda en el mal creyendo que no hay salida para ti. Sí hay esperanza, porque para nosotros fue que vino Jesús, para pecadores que necesitan arrepentimiento. ¿Deseas entregar tu vida al Señor Jesús? ¿Deseas reconocerlo como tu más grande tesoro? Permíteme orar por ti. Amado Dios, nuevamente te damos gracias porque tu palabra nos deja ver con claridad que tú no deseas la muerte nuestra. Estamos en el medio de una guerra entre tu enemigo y tú, y sabemos, oh Dios, que ya tú venciste a tu enemigo aquí en nuestro terreno. Y nosotros tenemos la oportunidad de ir al cielo contigo. Permítenos, oh Dios, arrepentirnos y buscarte de todo corazón. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos visite y nos deje saber que tú nos amas y que hay oportunidad para nosotros. Bendice, oh Dios, a todo aquel que va a ver esta transmisión y va a escuchar que el mal existe, que Satanás es su originador, pero que tú existes y tú eres nuestro Salvador. Gracias por Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador, y su preciosa sangre, oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde, resplandezca su rostro sobre ti y nos vemos el próximo viernes con otro tema más de el gran conflicto. Dios te bendiga. He visto tu poder, oh Dios del cielo. Me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy Señor por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros.